grado, bienvenidos a nuestra clase de Educación Cristiana en Casa. Estoy muy contenta de saludarles el día de hoy y quiero recordarles que para nuestra clase tenemos que tener nuestra Biblia y nuestro libro. Al culminar la clase tenemos que hacer nuestra tarea. Y nuestra clase está en la unidad número 1, la lección número 5, y nuestra clase se titula La Iglesia envió sus primeros misioneros. La Iglesia envió sus primeros misioneros. Estamos hablando de la iglesia primitiva, esa primera iglesia que nació en Jerusalén. La palabra del Señor dice en Marcos 16:15: "Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura". Jesús, antes de ir al cielo, le dijo a sus discípulos que tenían que cumplir la gran comisión, que era ir por todo el mundo y hablar de las buenas nuevas de salvación. Decirle a la gente que Jesús le ama y que Jesús quiere salvarles. Pero primero vamos a descubrir qué es un misionero. Dice: un misionero es quien va a otra cultura distinta a la suya para cumplir la misión de compartir las buenas nuevas y para que otros conozcan el amor de Dios. Entonces, un misionero es aquella persona que deja su tierra y se va a otro lugar a predicar la palabra, con el propósito de que muchas personas puedan conocer de Dios. La iglesia primitiva en Jerusalén, después de haber recibido el Espíritu Santo y tenían poder para testificar, comenzaron a predicar sobre Jesús durante todo el tiempo. Y dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Era una iglesia que crecía en comunión, que crecía en oración, era una iglesia que era enseñada por los apóstoles, era una iglesia que ayudaba a los pobres, ayudaba a las viudas, era una iglesia que amaba a la gente. Pero esa iglesia comenzó a esparcirse por todo lugar, incluso llegó hasta Jope, que era un lugar donde también había muchos cristianos que habían creído en Jesús. En ese lugar había una mujer que se llamaba Dorcas. Dice la Biblia que Dorcas enfermó y murió. Entonces todo el pueblo se puso tan triste porque Dorcas había muerto que mandaron a llamar al apóstol Pedro para que viniera a visitarle y les consolara porque estaba en un momento muy difícil. Así que fueron y buscaron al apóstol Pedro y él vino a visitar a Dorcas. Al llegar y verla muerta, el Señor le dio poder para poder hacer un milagro maravilloso. ¿Saben qué pasó? Dorcas resucitó y todas las personas que estaban ahí se alegraron, se pusieron felices, y era que era una iglesia que tenía poder, era una iglesia donde los cojos caminaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, porque Dios estaba con ellos. Era una iglesia que comenzó a predicar la palabra de Dios, pero solamente estaba predicándole a los judíos y se habían olvidado de los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que no son judíos. Los apóstoles y la iglesia pensaban que el evangelio, pensaban que Jesús solamente había venido por los judíos, y es por eso que todavía no se interesaban en predicar más allá. Así que vino el Señor y le habló a Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, era un hombre justo, y dice que la Biblia que Dios envió un sueño a Cornelio y un ángel le habló. En este sueño el ángel le dijo a Cornelio que mandara a buscar al apóstol Pedro porque Pedro tenía algo que decirle a él. Así que Cornelio obedeció y mandó a buscar a Pedro. Cuando estos hombres fueron a buscar a Pedro, Pedro al principio no quería ir porque era un gentil y los judíos no acostumbraban a ir a las casas de los gentiles. Así que Pedro le dice a las personas que le buscaran: esperen un poco, yo voy a orar y cuando terminen les voy a dar mi respuesta. Así que dice el libro de Hechos capítulo 10 que Pedro se apartó a orar. Cuando Pedro estaba orando, el Señor trajo a él una visión donde le decía: Pedro, mata y come. Era un lienzo que estaba mostrándole a Pedro donde había muchos animales, y estos animales eran animales que los judíos no acostumbraban a comer porque pensaban que era pecado. Entonces Dios le dice en el sueño a Pedro que matara esos animales y que comiera, y él dijo: Señor, yo no puedo comer esta comida porque es una comida inmunda. Entonces tuvo que Dios reprenderle y decirle: no puedes llamar inmundo a lo que yo ya he consagrado. Así que Pedro, luego de esta visión, decidió ir a casa de Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo le hace sentir que él tiene que compartir con Cornelio las buenas nuevas de salvación y tenía que presentar a Cristo en la casa de Cornelio. Cornelio había invitado a muchas personas para que escucharan hablar al apóstol Pedro, y cuando descubrieron que Jesús había muerto y resucitado por todos ellos, estas personas aceptaron
el llamado. Esas personas aceptaron a Jesús en su corazón. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 34, que Pedro dijo, abriendo la boca dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro ese día entendió que el evangelio era para todos y no solamente para los judíos, y comenzó a predicar también entonces a los gentiles. ¿Por qué? Porque entendió el plan de salvación para todos los pueblos. Todos los amigos de Cornelio ese día pudieron escuchar las buenas nuevas de salvación por boca de Pedro, porque Dios les ama a todos. ¿Qué podemos aprender con esta lección? Podemos aprender que Dios ama a todas las personas. No importa si nosotros tenemos la piel oscura o la piel rubia, si nosotros somos de algún país en específico, somos de alguna región, si somos bajitos, si somos altos, si somos gorditos o somos delgados. El Señor nos ama a todos porque Él nos ha creado. Él ama a las personas y ama a las naciones. Por eso nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios con otros y hacer como hizo Pedro, que Dios no tenía diferencia de una persona a otra, sino que quería que todos le conocieran. ¿Te gustaría que tus amigos también conozcan de Dios? ¿Te gustaría que tu familia también conozca de Dios? Te invito a cerrar tus ojos y a orar por ellos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para nosotros poder compartir el evangelio con otras personas. No queremos hacer diferencia, no queremos hacer enemistades. Queremos, Señor, poder llegar al corazón de las personas con tu palabra, así como lo hizo Pedro. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que compartas con otros la palabra de Dios. Ahí en tu casa, con tu familia. Háblale a tu familia y dile, Dios nos ama y está cuidando de nosotros. Dios te bendiga.